¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a su querido podcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. Soy Mike y como siempre es un placer tenerlos en estos episodios donde vamos a despertar a la conciencia, donde vamos a analizar filosofía y vamos a tratar de comprender unas de las más grandes incógnitas filosóficas a lo largo del tiempo y que tanto nos pueden servir para nuestra vida diaria en el siglo XXI. En el capítulo anterior hablamos un poco de Sócrates y Platón, o sea, es decir, los diálogos de Platón, que son los diálogos de Sócrates que recopiló Platón y además que también puso muchas cosas de su cosecha. Y analizamos Eutifrón o la piedad, que vimos que los dioses son morales, o existe la moralidad, existe la piedad, estamos al contentillo de los dioses, o los dioses nos dicen que está bien o está mal, estamos complaciendo a los dioses, estamos haciendo cosas por los dioses, o le tenemos miedo a los dioses, etcétera. Prácticamente analizamos cómo a través de la mayéutica de preguntar pone en jaque a Eutifrón acerca de lo que él creía que sabía sobre la piedad, ¿no? O lo que era la piedad en los dioses. El diálogo que vamos a analizar el día de hoy es el diálogo de Meno o la virtud. Vamos a tratar de analizar cómo es que Sócrates cuestiona a Meno, que Meno es un aristócrata, bueno, es un esclavo de un aristócrata de Tesalia que va a visitar Atenas y se topa con Sócrates lamentablemente para él y Sócrates lo empieza a cuestionar acerca de lo que es la virtud porque él quiere ser un hombre virtuoso como los grandes virtuosos de ese momento, ¿no? Como Temístocles o Pericles, que eran uno de los grandes gobernantes de la antigua Grecia. Entonces, Sócrates comienza a cuestionar a Meno acerca de la virtud y Meno llega a la conclusión de que la virtud se puede enseñar. Y aquí Sócrates se pone en un plan muy, no voy a decir altanero, pero sí se pone a cuestionar mucho esta cuestión de la enseñanza, porque no solamente vamos a ver aquí qué es la virtud, sino lo que es la enseñanza. Se puede enseñar, se puede enseñar algo, y lo que es la justicia, ¿no? Entonces vamos a analizar estos puntos. Bueno, cuando Meno le pregunta a Sócrates si la virtud se puede enseñar, Sócrates inmediatamente lo que le va a decir va a ser: mira, yo no te puedo enseñar nada porque todo lo conoces ya. Meno duda, dice, ¿cómo que yo ya lo conozco? Sí, dice, todo el conocimiento es recolección, o sea, recolección de memorias. Hay que recordar lo que sabemos. Analizamos un poco esto. Para Sócrates, para Platón, por medio de Sócrates, perdonen a veces la confusión, pero es que así puede llegar a suceder. Las almas, cuando mueren, en realidad no mueren, las almas son inmortales. Es decir, nosotros morimos y podemos ir ya sea al Hades, o sea, al inframundo, o al Topos Uranos. ¿Qué es el Topos Uranos para Platón? Bueno, para Platón el Topos Uranos es este plano existencial donde todas las almas conviven, coexisten y comparten información de las vidas pasadas. Si ustedes recuerdan el capítulo de Pitágoras, que creían en la transmigración del alma y en la reencarnación, bueno, Platón también cree en eso y por eso dice que en este Topos Uranos existen todas las almas que comparten todo el conocimiento de la humanidad. Entonces quiere decir que si conviviste en el Topos Uranos, compartes el conocimiento con todas las almas y lo sabes todo. El problema es que cuando naces, lo olvidas. O sea, cuando vuelves a nacer, lo olvidas. Pero Sócrates dice, no te preocupes, puedes recordarlo. ¿Y cómo puedes recordarlo? Haciendo las preguntas correctas. Nadie te va a enseñar nada. Tú vas a recordar el conocimiento que ya tienes por medio de cuestionamientos o por medio de hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, bueno, este es un resumen rapidísimo de la filosofía platónica que va aplicada aquí en los diálogos. Y Meno continúa, ¿se puede enseñar la virtud? Sí, no. Y le dice, mira, no puedo enseñarte nada, tienes que recordar qué es la virtud. Y recuerda, no tienes que basarte en tus creencias, tienes que basarte en el conocimiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque si estás dudando si se puede enseñar la virtud, bueno, primero tenemos que analizar qué es el enseñar. El enseñar es compartir conocimiento. Bueno, Sócrates va a decir, y cito, hay que diferenciar a aquel que tiene conocimiento y a aquel que es maestro. Y esto quiero hacer un paréntesis. Yo fui maestro 14 años y hay muchos colegas que me están viendo y que comparten, yo creo, esta visión. Tú puedes conocer a una persona que sepa muchísimo, que sea un erudito en su materia, que tenga postdoctorado, pero que sea buen maestro y que te enseñe.
Eso es muy, muy diferente. Y eso, fíjense, estamos hablando de hace más de 2000 años que Sócrates decía, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es enseñar. ¿Y qué es el enseñar? Enseñar simplemente es hacerte las preguntas adecuadas para llegar a tus propias conclusiones. Yo utilizaba muchísimo el método socrático. Claro, también se comparten ciertos conocimientos o como verdades absolutas durante la docencia, pero y los alumnos que me estén viendo podrán recordar que simplemente yo les daba la información y les decía, y ustedes generen su propio conocimiento, analícenlo, debátanlo, pónganlo en duda, refútenlo, que es justamente lo que les digo a todas las personas que estén viendo en este momento. En los comentarios, aquí en YouTube, en Spotify, en las redes sociales, pueden comentarnos qué opinan al respecto, pero piensen en este argumento del profesor o del maestro y vean que en realidad el maestro lo que hace es guiarte para que tú adquieras conocimiento. Un mal maestro, y quiero atreverme a decir mal maestro, es aquel que te da una verdad o te da un argumento y te dice que ese argumento tiene que ser dogmático y seguirlo al pie de la letra. Ese no sería un buen maestro para Sócrates. Y cita, ¿no? O sea, dentro de aquí de la apología, la defensa de Sócrates ante su juicio, decía: yo no he conocido a nadie que tenga el conocimiento acerca de las materias de las cuales yo pregunto. O sea, es decir, le he preguntado a todo mundo acerca de lo que creen que saben y ninguno me ha dicho, esto es el conocimiento y esto es la verdad. Todos me han dicho puras creencias, puras suposiciones. Y Sócrates dice y repite 1000 veces, y lo dije en el episodio anterior, y lo dice en el anterior del anterior, y lo voy a seguir repitiendo: yo nunca fui maestro de nadie, simplemente guié mayéuticamente a las preguntas, o sea, a las personas, a que llegaran a su propio conocimiento. Y repito, ¿qué es lo que buscaba Sócrates? La verdad, episteme, verdad. Entonces, ¿cuál era el problema de la virtud que le decía Meno? Ese concepto estaba mal percibido, mal interpretado. Además de que lo que es la virtud en ese entonces y lo que es la virtud hoy en día es completamente diferente. El término para virtud en griego es arete. Y arete significa o se traduce como excelencia, grandeza o virtud. Hoy en día, cuando decimos tiene muchas virtudes, son como cualidades positivas, ¿no? O sea, es buena persona, es cariñoso, pero lo llevan a la excelencia, a la grandeza. Bueno, ya depende de cada quien. Si para ustedes su meta es ser buena persona, pues sí, pero en ese entonces era excelencia o grandeza. Todo a lo que aspiras llegar a ser. De una perspectiva muy ambiciosa, o sea, la ambición no es mala. Recuerden que el problema de la ambición, o bueno, mi interpretación de la ambición es esta, o lo negativo de la ambición es esta, es que si tú ambicionas algo y en ese trayecto de tu ambición es pisotear a otros, entonces ahí hay un problema. Decía Aristóteles, somos seres sociales, tenemos que coexistir con otros individuos, no podemos pisotear a los demás. Entonces, esa es la mala concepción que tiene el concepto de ambición. O sea, no es malo ser ambicioso, no es malo aspirar a la grandeza. El problema son los medios por los cuales aspiras a la grandeza, ¿no? E incluso Sócrates decía, sé todo lo que puede ser o por lo menos busca la excelencia. Eso es lo que creemos que es la virtud. Meno tenía de ejemplo, como lo mencioné hace rato, a dos de los grandes líderes políticos de la antigüedad, que eran Temístocles y Pericles, del siglo V, que eran grandes hombres, grandes políticos, grandes conquistadores, grandes personas o políticos que ayudaban a la sociedad y podían y representaban poder y representaban muchas cosas positivas para la sociedad. Entonces, ese es el problema, la mala concepción que existe del concepto de virtud, porque en ese entonces la virtud era poder y liderazgo, que fueran capaces de dirigir a un pueblo, pero no liderazgo de convencer sofísticamente, sino que fueran líderes que de verdad guiaran a su pueblo a la mejora. Eso es lo que era la virtud en ese entonces. Pregunta Meno, ¿no? Le pregunta Meno a Sócrates, ¿cómo puedo ser tan sabio como Pericles o Temístocles? Perdón si les estoy pronunciando mal, no creo que es Temístocles, o tiene otro nombre, es que como lo estudié en inglés, no quiero sonar whitey chicken, pero es que lo estudié en la Universidad de Pensilvania, entonces no recuerdo muy bien cuál es la traducción, pero bueno, ustedes pueden googlearlo, es la maravilla del internet, que el que es ignorante porque quiere, ¿no? Y Sócrates dice, sí, el problema aquí de cómo puedes llegar a ser tan sabio como eso es que hay que cultivar el conocimiento, hay que cultivar esta virtud. Y hay que alimentarla día a día. Además, por más que la cultives, tampoco nunca vas a ser igual que Temístocles o Pericles, ¿no? Entonces, sigue empecinado Meno. Dice, entonces enséñame cómo ser virtuoso. Ya te dije que no te puedo enseñar cómo ser virtuoso porque no sé qué es la virtud, por eso estoy preguntando, dice Sócrates. Y en segunda, porque no puedo enseñarle a nadie algo que desconozco. O sea, eso
Es una argumentación ilógica, ¿no? Sin embargo, ¿por qué era tanto el empecinamiento de Meno? Porque se creía en ese entonces que todo se podía enseñar. Se creía que incluso la virtud se podía enseñar. Aquí viene un gran spoiler y una big revelation, es que Meno era alumno de Gorgias, un sofista. Entonces decía, pues si los sofistas enseñan todo, ¿por qué tú no me puedes enseñar lo que es la virtud? Bueno, Sócrates diría, uno, porque no soy sofista, y dos, porque no sé qué es. ¿Cómo demonios te voy a enseñar algo que no sé qué es, ¿no? Pero venía mal encarrilado Meno por ser alumno de uno de los sofistas, ¿no? ¿Pero qué enseñaba Gorgias? Gorgias no enseñaba lo que era la virtud, porque Meno le decía, es que a mí me enseñó que la virtud es esto. Y dijo, no, carnal, eso no es la virtud, le dijo Sócrates, porque Gorgias te enseñó lo que es hablar bien, el arte del buen decir y el arte del buen debatir. Pero eso no te hace buena persona, eso no te hace un buen líder. Protágoras decía que él enseñaba la virtud. ¿Pero qué es lo que enseñaba? Él enseñaba cómo alcanzar tu máximo potencial, cómo lograr el éxito, cómo tener un buen debate político. O sea, se han de estar pensando en muchísimos vatos que andan allá afuera en las redes sociales enseñando cómo ser un buen líder, cómo ser un excelente negociador, cómo tener grandes negocios. Y bueno, vuelvo al mismo, no quiero decir nombres, y al que le quede el saco, que se lo ponga. Pero esto es lo que enseñaban los sofistas, o lo que enseñaban, lo que profesaban los sofistas, ¿no? Sócrates decía, el problema con los sofistas es que la sociedad lo que busca es gente que sea sapiente, gente que tenga conocimiento. Los sofistas enseñaban algo completamente diferente. Los sofistas enseñaban cómo ser elegidos. O sea, es decir, un sofista no te enseñaba cosas, no te enseñaba a reflexionar. Te decía, si tú dices esto o actúas de esta forma y utilizas las palabras correctas, vas a convencer a la gente. El poder de convencimiento es lo que enseñaban los sofistas. A cómo ser electo, a cómo tener la ilusión de conocer lo que es el liderazgo y el poder. Fíjense muy bien. Todo esto que les estoy diciendo, vuelvo a lo mismo que les comentaba en el capítulo pasado, puede recordarles a muchos políticos. Y los sofistas guiaban a los políticos. Y hoy en día existe mucho sofismo. Y hoy en día existen muchos políticos que creen conocer la verdad. Y el problema es que nosotros que no la conocemos, y ellos que tienen la creencia de la verdad, las asumimos como si fueran verdades absolutas, ¿no? ¿Son los políticos modernos los nuevos sofistas? ¿O son los políticos? Y digo modernos, me refiero de hace 600, 700 años para acá. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme aquí en los comentarios si son sofistas, no son sofistas. Ustedes me dirán. Bueno, aquí aparece también la figura de Anito. Anito, con acento en la A, ¿ok? Que es uno de los políticos más importantes de Atenas y que escucha los diálogos entre Meno y Sócrates, y es justamente uno de los acusadores de Sócrates. O sea, es uno de los que dice, sabes que este es culpable de corromper a la juventud, bla, bla, bla. Y comienza a argumentar este punto, ¿no? Porque le dice, mira, tú eres un sofista. Recuerdan que les dije que Sócrates es considerado como el último de los sofistas. Pues hay una razón, porque creían que Sócrates lo que estaba haciendo era lo mismo que los sofistas, cuando nada que ver, ¿no? Y dice Anito, y cito, los sofistas pervierten y corrompen a aquellos con los que se asocian. O sea, todas las personas que se junten con los sofistas los corrompen. Sócrates estaba como de... Sí, es justamente lo que he estado diciendo todo el tiempo. No sé en qué parte te perdiste, ¿no? Pero lo juzgaron como si fuese sofista, ¿no? Para Anito, la forma en la que llegamos a la arete o a la virtud es asociarse con aquellos que son virtuosos. Como yo, decía Anito. Yo soy virtuoso, entonces prácticamente le dijo, júntate conmigo y vas a aprender a lo que es la virtud, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede aprender la virtud de alguien que ya es virtuoso? O bueno, no hablemos solamente de la virtud, estamos hablando ahorita de Meno y la virtud, pero pensemos si en verdad podemos aprender a ser como alguien porque ese alguien es experto en eso o tiene esa capacidad. ¿Es posible? ¿No es posible? Hay factores de por medio, psicológicos, biológicos, obviamente esto no lo sabía Sócrates, pero es algo que podemos discutir nosotros. ¿Es viable? ¿Se puede o no se puede? Bueno, para Anito, el modelo del aprendiz era principal para aprender lo que es la virtud, porque decía que la virtud es una habilidad. ¿Es la virtud en realidad una habilidad? ¿Es innato? ¿Es enseñable? Analicemos la virtud como lo mencionaban los griegos, ¿no? Y analícenlo también desde lo que es la virtud para nosotros hoy en día. Hay muchas cuestiones que podemos aprender o simplemente podemos conocer y bueno, ya depende de cada quien si tiene la habilidad de desarrollar la virtud. Porque a lo mejor, como dice Anito, la arete es una habilidad,
Pero a lo mejor no es arete la habilidad, sino que arete es el conocimiento y tú como individuo tienes la habilidad de desarrollar esa virtud. Es un argumento muy personal, un argumento muy propio. Debátanlo, quiero leerlos. Yo soy fanático de leer, entonces por favor compártanme sus comentarios. Sócrates, ya saben, empieza a decirle, bueno, pero es que hay un problema. Dime, Anito, ¿los hijos de Pericles y Temístocles son virtuosos? ¿Aprendieron la virtud de sus padres? Los hijos de Temístocles y de Pericles fueron unos donadies. Fueron políticos, sí, o sea, porque estaban en la vida política, el dedazo, el nepotismo, pero nunca sobresalieron porque no tuvieron la habilidad de desarrollar la virtud. Entonces Sócrates le dice, si lo que tú dices del modelo del aprendiz es cierto, entonces tanto los hijos de Pericles como de Temístocles tendrían virtud y no la tienen. Se estarán preguntando por qué Anito decidió acusar a Sócrates, pues porque lo puso en jaque y bueno, a nadie le gusta que le digan que está equivocado, ¿no? Y bueno, no es que no le guste que le digan que están equivocados, porque Sócrates no le dijo estás mal, simplemente le preguntó, ¿no? ¿Son los hijos de Temístocles y Pericles exitosos? El otro vato no supo contestar, se enojó y pues bueno, ¿sabes qué? Te bebes la cicuta y te me mueres, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esta parte de los diálogos? No voy a terminar aquí con la virtud, voy a terminar el episodio porque no quiero agobiarlos, estos conceptos son bastante complejos, por eso voy a dividirlo en muchos episodios, toda esta cuestión de Platón, pero él cierra con esto, con el diálogo entre Meno y Anito. Le dice, mira, ¿ya te diste cuenta cómo no se puede enseñar la virtud? Por lo tanto, el enseñar no existe. Cita: todo es recolección, recuerdos, recordar por medio de las preguntas adecuadas qué demonios es la verdad. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Son cuestiones muy antiguas que ya están desechadas, ya no se usan? ¿O tenemos algo todavía que aprender de Sócrates después de 2000 años? Les agradezco muchísimo su presencia. Ya saben que para mí es un placer. Escríbanme en los comentarios, sigan en las redes sociales, compartan estos videos para que lleguen a más personas. Quiero que esto sea algo que crezca, que algo que sea bonito, que podamos debatir entre todos, porque a México le hace muchísima falta pensar, y no solamente a México, a toda Latinoamérica. No quiero decir que esté limitando este podcast únicamente a Latinoamérica, pero sí está dirigido única y exclusivamente a mi querido Latinoamérica, que tanto ha sufrido por no pensar. Muchas gracias, soy Mike, y que la filosofía los acompañe.